La función crítica de la filosofía es un tema esencial. Eh, Esta idea que voy a presentar fueron publicados en un libro que la Universidad de Granada en España publicó y nos pidió una colaboración sobre precisamente ese tema de la función crítica y hermenéutica, ¿no?, de la filosofía. Hay muchas funciones de la filosofía, ya hemos visto, ¿no?, anteriormente otras, ¿no? Ahora, y siempre existe la posibilidad de descubrir, claro, nuevas funciones, ¿no? Pero indudablemente que la función crítica es esencial. Yo creo que si algo caracteriza a la filosofía, ser una crítica, ¿no?, de todo lo existente, esa es la realidad, ¿no? Y por lo tanto, cualquier análisis crítico tiene que tratar de, bueno, valorar, ¿no? Porque criticar no quiere decir denigrar, rechazar, ¿no? Criticar quiere decir valorar, ¿no es así? Valorar quiere decir asumir también los aspectos positivos, no solamente lo negativo, ¿no? Entonces, yo creo que la función crítica es algo, ¿no?, esencial. Ahora, esto no quiere decir que todas las filosofías sean profundamente críticas, ¿no? No. Hay algunas filosofías más apologéticas, ¿no?, más, como diríamos, justificadoras, ¿no?, del orden existente o de la realidad económica, social, política, intelectual, lo que sea, ¿no?, ideológica. Pero la mayoría de las filosofías en ese conflicto entre humanismo y alienación que hemos visto en videos anteriores, pues han sido críticas, ¿no? Y cuando han sido muy especulativas, muy metafísicas, bueno, quedan un poco ahí sepultadas en el olvido, ¿no? En la realidad, ¿no? Pero sobre todo las filosofías casi siempre, ya hemos dicho, toman distanciamiento crítico también de las ideologías, aunque sea un tema que vamos a abordar próximamente en otro video. Aunque en ocasiones no son así, son más, como digo, sustentadoras, ¿no?, de una ideología existente, ¿eh? Cuando Hegel insistía en que las filosofías son expresiones teóricas de sus respectivas épocas históricas, yo creo que me estaba dando una idea de mucho valor, ¿no? Así. Y al ser la filosofía una expresión teórica, una conciencia crítica, ¿no?, de la realidad, de ahí deviene, ¿no?, la significación y la trascendencia. Ahora, hay algunos filósofos que han, yo diría, hiperbolizado, ¿no?, la función de la crítica, ¿no? O lo han hecho de una forma un poco reduccionista, como vimos en los videos anteriores de epistemología, ¿no? Por ejemplo, Ludwig Wittgenstein, aquel clásico del Círculo de Viena, decía, y cito, toda la filosofía es crítica del lenguaje. Bueno, eso realmente, en fin de la cita, limita un poco, ¿no?, la función, porque la filosofía no se limita a la crítica del lenguaje, la filosofía va más allá. Claro, que utiliza el lenguaje como un aparato crítico, incluso una tarea de la filosofía es enriquecer el aparato crítico, ¿no?, de epistemológico que va a utilizar, ¿no? Pero no se puede minimizar la función crítica, hacer una crítica al lenguaje. Por eso, Karl Popper, que también era compañero de esa época del ciclo de Viena, decía, criticando a Wittgenstein, que Wittgenstein sustituyó el estudio del mundo por el estudio del instrumento de que nos valemos para comprender el mundo. Fin de la cita, ¿no? Entonces, no es lo mismo criticar el mundo, la realidad social, económica, política, científica, que criticar el instrumento con el cual usted va a conocer ese mundo, ¿no? Por eso la tradición marxista desde que surge prácticamente como una tradición crítica de la realidad, se va a diferenciar de ese criticismo estéril que a veces, ¿no? Uno de los filósofos, bueno, mexicano, español, Adolfo Sánchez Vázquez, dice en relación al marxismo, ¿no?, que le llama, lógicamente, la filosofía de la praxis, ¿no? Dice él que la filosofía de la praxis es crítica en un doble sentido. Primero, como teoría de una realidad negativa cuya explicación entraña su negación, ¿no? Y ahí cita a Marx en el prefacio de la segunda edición del Capital, cuando dice Marx, crítica revolucionaria por esencia enfoca todas las formas actuales en pleno movimiento, sin omitir, por tanto, lo que tiene de perecedero y sin dejarse intimidar por nada.
Eso es una frase de Marx que él incluye, ¿no? En esta cita que estamos, ¿no? Y por eso dice Sánchez Vázquez. Y segundo, como crítica de las ideologías que tiende a conciliar el pensamiento con el estado de cosas existentes. Bueno, es una característica, fin de la cita, ¿no?, de la filosofía marxista, que no es solamente una crítica de la realidad, sino también una crítica de las ideologías, ¿no?, que fundamentan esa realidad para apologizar, en este caso, el capitalismo o el feudalismo o el esclavismo o cualquier formación económico-social, ¿no? Hay que resaltar que gracias a Engels, ¿no?, Marx comenzó a retomar. Claro, Marx había hecho estudios tempranos de Kant, y no olviden que en Kant la crítica es esencial. Sus 3 libros, Crítica de la Razón Pura, Crítica de la Razón Práctica, Crítica Egoísta. Pero había habido cierto movimiento hiperbolizador en algunos jóvenes hegelianos, ¿no? Y por eso llegaron a autodenominarse los críticos críticos, ¿no? Y la obra de Marx, La Sagrada Familia, precisamente intentó llamarse Crítica de la Crítica Crítica. Pero bueno, utilizó la pantalla de la Sagrada Familia para que pasara la censura francesa, ¿no? No lo censuraran demasiado en esa época, ¿no? Fernando Forero, un filósofo acá colombiano, señala, dice, cito, la teoría de Marx es esencialmente una teoría crítica, ¿no?, en el sentido de que analiza genuinamente las configuraciones de la conciencia como crítica de las ideologías, así como la dinámica de la economía capitalista sujeta a crisis cíclicas. Esto significa que la crítica de la economía política tiene también el sentido de una crítica de las ideologías. Fin de la cita. Señores, Marx, incluso ante el Capital, porque el Capital, bueno, se resume en su nombre, su título, a esas 2 palabras, pero ante todo es una crítica de la economía política, ¿no?, capitalista. Y por eso Marx escribió antes una contribución a la crítica de la economía política, ¿no? Entonces, el término crítica que después la Escuela de Frankfurt va a reivindicar, pero que fue abandonado por el marxismo soviético en cierta medida, ¿no? Esto indica que realmente es esencial. Y por eso cuando Marx y Engels están inmersos incluso en esa crítica, dicen a ellos, cito, la crítica crítica, al interrogar en todo en cuanto a tal, por las premisas de su existencia, indaga, por lo tanto, de un modo auténticamente teológico, esas premisas de su existencia fuera del todo. La especulación crítica se mueve fuera del objeto que pretende tratar. Fin de la cita. Aquí Marx está haciendo una crítica a los jóvenes hegelianos. ¿Por qué? Porque aunque utilizan el concepto de crítica, lo ven más casi en un sentido pseudo religioso, ¿no? Y esa es la razón por la cual Marx en la Sagrada Familia, el capítulo que critica a los jóvenes hegelianos, utiliza San Max, San David, San Bruno, le pone San, ¿no?, como si fueran santos, ¿no? Porque en ese momento hay un gran debate sobre la religión, sobre la religión cristiana. No olviden que esta es la época en que aparece el libro de Feuerbach, la esencia de la religión, la esencia del cristianismo, y están en un debate. Ahora, ya ellos están diciendo que la crítica de la religión en ese momento es una crítica política, ¿no? Sin embargo, Marx llega un momento que se percata que la filosofía no puede reducirse simplemente a la crítica, ¿no? Y que más eficaz que la crítica es la revolución. Es la revolución social. Y esa debe ser, en esa función debe ser la filosofía un arma de la clase obrera, hacia ese cuerpo, ¿no?, en la clase obrera. Por eso Marx dice, cito, la fuerza propulsora de la historia, incluso de la religión, la filosofía y toda otra teoría, no es la crítica, sino la revolución. Fin de la cita. Así que es cierto que la crítica juega un papel importante en la función filosófica, pero usted no se va con criticar, y solamente, como decía Arturo Anderroy, ¿no?, filosofías de protesta, pero no de propuestas que plantea, ¿no? Por eso Adolfo Sánchez Vázquez, que ha dedicado bastante atención a la función crítica, pero también a la función autocrítica de la filosofía, dice un texto al respecto.
La conciencia de la praxis tiene que desembocar en una crítica incesante de sí misma, de su capacidad de captación de la praxis y de inserción en ella. Esta función autocrítica tiende a evitar su propia desnaturalización, como sucede cuando se reduce a una teoría del objeto, que es el teoricismo, al dejar de ver la praxis como un proceso abierto, eso es dogmatismo, o sustraerla en sus fines y fundamentos a la racionalidad, que es el idealismo o el voluntarismo, ¿no? Todas estas funciones se ven determinadas por una fundamental. ¿Cuál? La función práctica de la filosofía, que como teoría se inserta necesariamente en la praxis. Esta función es determinante y en ella arraigan en definitiva todas las demás. Justamente es la necesidad de que la filosofía de la praxis se integre en la praxis misma, o sea, cumpla la función práctica que le corresponde, la que determina el cumplimiento de las funciones anteriores, como crítica de la realidad existente y de las ideologías, como compromiso con las fuerzas sociales que ejercen la crítica como laboratorio de los conceptos, y categorías indispensables para trazar y aplicar una línea de acción como consecuencia de sí misma para elevar la racionalidad de la praxis. Y finalmente, como autocrítica que le impida alejarse de la acción real, paralizarse o arrojarse en la utopía o la aventura. Fin de la cita. Bueno, en este profundo análisis que hace este filósofo mexicano, o hispano-mexicano, que vino unos 20 años, ¿no?, desde España y se formó en filosofía en México, no en España, ¿no? Se destaca cómo la filosofía de la praxis, o sea, el marxismo entendido como filosofía de la praxis, le da a la práctica o a la praxis, ¿no?, una tarea esencial de ser una filosofía de la transformación revolucionaria de la sociedad. Otra cosa es lo que hizo el marxismo en la época del estalinismo, el marxismo que ha llamado materialismo dialéctico, que con razón Herbert Marcuse decía que estaba concebido más para justificar el orden que existe, ¿no? Y por eso el Che Guevara le llamó una nueva escolástica, ¿no? Y eso lo diferenció sustancialmente de la llamada teoría crítica de la escuela de Frankfurt y en general del marxismo occidental, ¿no?, también de Gramsci, de la praxis, ¿no? Yo pienso que toda filosofía históricamente siempre de alguna forma u otra ha ejercido una función crítica, ¿no? Pero habría que hacerse la pregunta, bueno, ¿y por qué razón cualquier filósofo, aunque no lo haga explícitamente, ¿no?, ha asumido la idea de que una de sus principales tareas es cuestionarse, ¿no?, la realidad, incluyendo el propio instrumento que es el pensamiento, ¿no? Así ha sido en la historia, ¿no?, del pensamiento filosófico, ¿no?, desde la antigüedad, ¿no? Pero es que hay uno de los presupuestos básicos de esa actitud, ha radicado también en la distinta concepción del mundo general y de la naturaleza, de la sociedad y del pensamiento. ¿Por qué? Porque a veces algunos filósofos, como dice Adela Cortina, esta filósofa española, lo han visto como fenómenos ya determinados o condicionados. Cito a Adela, dice ella: la fuente del error estriba en pretender conocer lo incondicionado, siendo así que, como mostrará la crítica, solo es posible poseer un conocimiento determinado acerca de lo condicionado, acerca de aquello para lo cual podemos encontrar una condición. Fin de la cita. ¿No? Porque de lo contrario se va a la metafísica, a lo especulativo, ¿no es así? También cuando a veces se cree que todo, la crítica tiene que limitarse a un determinado estado y no concebir la realidad como algo perfectible, como algo humanizable, algo que evoluciona, que progresa, ¿no? ¿No? Ahora, claro, esa no es solamente una función de la filosofía, también otras formas ideológicas, o el arte, o la religión, o la política, el derecho, la ciencia, todas esas actividades intelectuales de una forma u otra contribuyen, ¿no?, a la crítica de la realidad. Unas más, otras menos, ¿no es así? Por eso Boaventura de Sousa dice, cito: por teoría crítica entiendo toda la teoría que no reduce la realidad a lo que existe.
La realidad, cualquiera que sea el modo como la concebimos, la concibamos, es considerada por la teoría crítica como un campo de posibilidades. Y la tarea de la crítica consiste precisamente en definir y valorar la naturaleza y el ámbito de las alternativas a lo que está empíricamente dado. El análisis crítico de lo que existe se agota en el presupuesto de que lo existente no agota las posibilidades de la existencia y que por tanto hay alternativas de superar lo que es criticable en lo que existe. La incomodidad, el inconformismo o la indignación ante lo existente suscita el impulso para teorizar su superación. Fin de la cita. Yo creo que aquí este filósofo y sociólogo portugués pues nos da una pauta importante, ¿no? Para valorar en qué medida una teoría crítica no puede simplemente asumir una actitud pasiva, ¿no? Ante la realidad, ¿no? Sino que debe cuestionarse la realidad, cuestionárselo todo, y hay que cuestionarse. Por eso la crítica también, ya a nuestro juicio, tiene que partir de un determinado presupuesto antropológico que ya hemos anunciado en otros videos, ¿no? De que el ser humano no es un estado ya perfecto, no es un ser perfectible y que no está determinado naturalmente como plantean teoría social darwinista, ¿no? Por eso no hay una naturaleza humana, sino hablamos de una contradictoria condición humana, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que solamente admitiendo, ¿no? Una perfectibilidad humana, en este caso, ¿no? Y un progreso, ¿no? Se puede además enriquecer la teoría a través de qué? A través de un conocimiento de lo específico, de lo particular, de un individuo, de una sociedad. Esa correlación dialéctica que hemos analizado en otro libro nuestro sobre lo universal y lo específico en la cultura, que más adelante en otro momento analizaremos, ¿no? Y dedicaremos algunos videos a esto, ¿no? Pero fíjense que ese tema es un tema que ya viene de la antigüedad y en el medioevo, incluso en la escolástica, tomaría mucha fuerza el debate sobre los universales, ¿no? Si los universales son algo abstracto, pero que son primarios y la realidad es secundaria, ¿no? Y ese llamado realismo de la escolástica, ¿no? De Tomás de Aquino, bueno, Buenaventura, etcétera, ¿no? Sin embargo, y otra es la postura nominalista, ¿no? De Duns Scott, y el que plantea la realidad como lo empírico y los conceptos como productos. Sin embargo, aún en el caso de los idealistas inteligentes, como en el caso de Tomás de Aquino, miren lo que dice, cito, de igual modo que nuestro entendimiento es virtualmente infinito, de ese modo conoce lo infinito. Su virtualidad es infinita, por cuanto no está limitada por la materia corporal, y conoce el universal que, por ser abstraído de la materia individual, no se limita a ningún individuo, sino que, de suyo, se extiende a individuos infinitos. El inacabamiento constitutivo del hombre le convierte en un ser abierto a la universalidad y a la infinitud. Fin de la cita de este célebre filósofo escolástico, ¿no? Tomás de Aquino. O sea, que ya nos está indicando que en qué medida el conocimiento de lo individual, de lo particular, ¿no? A través de lo finito, se puede ir conociendo lo infinito y se puede ir conociendo lo universal, ¿no? Y por lo tanto, una crítica a lo individual, a lo real, concreto, específicamente existente, es una crítica que tiene valor universal y puede trascender, ¿no? A otras esferas de la realidad, ¿no? Yo creo que el ejercicio de la crítica es consustancial a las funciones de la filosofía. Claro, no se limita a la filosofía a esas funciones, ya hemos visto funciones de otras características, ¿no? Antropológicas, cosmológicas, práctica, ética, estética, epistemológica, en fin, todas aquellas, ¿no? Pero hay una cosa, la función crítica casi siempre induce a qué? Bueno, a proponer algo superior. Y por eso está muy articulada la función utópica, ¿no? A la función de proponer sociedades mejores, ¿no? Entidades superiores, ¿no? Y sobre todo superar ese concepto de Aufhebung que introduce, ¿no? Superar lo existente, ¿no? Y sobre todo por eso es que la filosofía desempeña una buena función humanista práctica
cuando es crítica, y sobre todo cuando es crítica de las diferentes formas de enajenación, como vimos en un anterior video, ¿no? O sea que la crítica es eficaz cuando no se limita incluso al mundo académico. Es cuando es un instrumento práctico de transformación de la realidad también, la crítica, ¿no? De la filosofía. Y se convierte en un arma teórica, pero un arma teórica para la transformación práctica de la realidad, ¿no? Por eso Lenin decía que no hay nada, es imposible, ¿no? Una práctica revolucionaria si no hay una teoría revolucionaria, ¿no? Ahora, la eficacia de una filosofía tiene que comenzar midiéndose desde sus propias gérmenes, ¿no? La valoración crítica de las herramientas, de los instrumentos epistemológicos, ¿no? Con que cuenta, para no caer en aquel reduccionismo que vimos, ¿no? En los videos anteriores. Es más, en cierta medida la filosofía desde que surge, como dice Milton, es cuando los hijos ponen en duda la fe de sus padres, o sea, que sí que critican la fe y empieza la razón a jugar, ¿no? El fundamento esencial de la crítica, ¿no? Ahora, no es lo mismo la función crítica que desarrolla la filosofía que la que desarrolla las ideologías, que vamos a ver un poco más adelante en otro video, ¿no? Porque siempre de alguna forma hay una especie de acomodo en las ideologías que no siempre sucede así en las filosofías, ¿no? Michel Foucault, en un estudio que le llamó ¿Qué es la crítica?, decía, cito, seguramente se extrañarán de oír decir que hay algo como una actitud crítica y que sería específica de la civilización moderna. Cuando ha habido tantas críticas, polémicas, etcétera, incluso cuando los problemas kantianos tienen sin duda unos orígenes mucho más lejanos que los siglos XV y XVI, ¿no? Y en otro momento, Foucault vuelve a tocar el tema y dice, y nuevamente lo cito, el foco de la crítica es esencialmente el haz de relaciones que anuda el uno a la otra, el uno a los otros dos, el poder, la verdad y el sujeto. Y la gubernamentalización es este movimiento por el cual se trataba en la realidad misma de una práctica social de sujetar a los individuos a través de unos mecanismos de poder que invocan una verdad. Pues bien, yo diría que la crítica es el movimiento por el cual el sujeto se atribuye el derecho de interrogar a la verdad acerca de los efectos de poder y el poder acerca de sus discursos de verdad. Pues bien, la crítica será el arte de la inservidumbre voluntaria, el de la indocilidad reflexiva. La crítica tendría esencialmente por función la desujeción en el juego de lo que se podría denominar, con una palabra, la política de la verdad. Fin de la cita. Fíjense la importancia que Foucault le atribuye a la crítica. Claro, para Foucault, ante todo la verdad tiene nexos muy vinculados al poder, ¿no? Es decir, lo epistemológico a lo ideológico, ¿no? A lo axiológico, ¿no? Pero la función crítica de la filosofía permite develar lo que se esconde detrás de las ideologías, ¿no? Y demostrar que la verdad puede ser un instrumento de poder, ¿no? Y en cierta medida esto conlleva a desbaratar, ¿no? Las ideas que son manipuladas, ¿no? Ideológicamente. Y yo diría que nos sirve también para cuestionar la presunta neutralidad axiológica que Max Weber plantearía como una exigencia, ¿no? Del científico, ¿no? El científico siempre tiene compromisos éticos, siempre tiene compromisos ideológicos. Otra cosa es que lo vuelque directamente, ¿no? En sus teorías o en sus enunciados, en sus conclusiones científicas, ¿no? Pero decir que el científico o el filósofo están descontaminados de valoraciones, no, eso es imposible. No siempre hay una valoración detrás de cualquier análisis, detrás de cualquier enunciamiento, ¿no? Y yo creo que la mayoría de los pensadores coinciden en que la crítica es un instrumento epistémico insustituible. ¿Mm?
precisamente porque ahí radica la piedra de toque de la racionalidad. ¿No? En eso Gastón Bachelard, aquel matemático y filósofo francés, cuyo papel en el estructuralismo es básico, insistía, ¿no? En qué medida la racionalidad nos permite un perfeccionamiento de la integralidad, ¿no? Por lo tanto, como dice este filósofo brasileño, Joao Libânio, cito, la crítica significa la capacidad de la razón para poseerse de manera refleja, superando las amarras de los mitos, que es ilustración griega, ¿no? Tomando distancia refleja de la propia tradición occidental, la ilustración kantiana, por ejemplo, invirtiendo el movimiento teoría práctica, o sea, en la ilustración, en la filosofía marxista, y rompiendo ancestralmente alienaciones y dependencias históricos culturales, como se da en la concientización, ¿no?, latinoamericana, fin de la cita, ¿no? O sea que para este pensador, la crítica es un instrumento racional para superar todos los mitos, para superar todos los establecidos, para superar cualquier teoría, ¿no?, que se considere ya el non plus ultra de la verdad, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la crítica es un instrumento que le permite a la filosofía siempre desempeñar, ¿no?, una función, ¿no?, superadora de la realidad existente. Ahora, la mayoría de los filósofos en la historia del pensamiento han sido críticos de sus antecesores, ¿no así? Han tomado una postura, a veces, bueno, no tan crítica en el sentido negativo, sino en el sentido apologético, ¿no?, de exaltarlos demasiado, ¿no? Pero hay algo, la mayoría de ellos siempre tratan de presentar algo novedoso con relación a sus maestros, con relación a su... Y es una tarea muy buena y muy necesaria. No olviden que siempre el mejor maestro es el que reconoce la superioridad potencial de su discípulo. Y si lo encuentra en vida, mucho mejor, ¿no? Además, indudablemente, el día que la filosofía abandone o no aliente suficientemente el ejercicio de la crítica, ahí va a comenzar a acabar su propia tumba. Porque una filosofía que no sea crítica del pasado, del presente y que no plantee alternativas al futuro, no creo que sea muy válida, ¿no? Y eso ha sucedido mucho en la filosofía latinoamericana o la filosofía que se ha producido en América Latina, que hoy comenzaremos a desarrollar a partir de terminado este ciclo en estudios sobre el humanismo y la filosofía en América Latina, ¿no? Ahora, esto significa que la función crítica en la producción filosófica latinoamericana, que se acrecentó con la ilustración latinoamericana, porque no es lo mismo en la época escolástica de los periodos coloniales de los siglos XVI, XVII, finales del XVIII es distinto, y la XIX, por supuesto, ¿no?, con el auge del positivismo y de otras filosofías románticas y ilustradas, que sea. Bueno, ahora, hay que decir que la mayoría de los filósofos valoran realmente la importancia de la crítica, ¿no?, como una herramienta incisiva, como un bisturí para extraer el pus de la sociedad, ¿no?, y para mejorar la salud social, ¿no? Yo creo que ahí la crítica se convierte en algo útil, incluso no solamente para la filosofía, también para la ciencia, el arte, la literatura, la religión, el pensamiento político, jurídico, ¿no? Todas. O sea que sin función crítica realmente es imposible avanzar en la filosofía, ¿no? Por eso el filósofo chileno Ricardo Salas dice, cito, todo pensamiento cuestionador requiere justificar las formas de su propia aproximación, ¿no? Fin de la cita. O sea, la forma quiere decir la crítica a la forma en que se aproxima a la realidad, ¿no? Es sabido que Kant le había dedicado esencial interés al tema de la crítica, ¿no? Kant decía, y cito, la crítica tiene antes que mostrar su fuente y las condiciones de su posibilidad, y además limpiar y allanar el terreno, dice Kant, ¿no? Y en otro momento dice, es la propedéutica de toda filosofía, ¿no?, la crítica, ¿no? ¿No? Y esa es la razón por la cual Kant le dedica
al tema de la crítica, básicamente. Sin embargo, sabemos que la crítica de Kant se realiza desde un idealismo subjetivo, ¿no? Ya comenzando con considerar que el espacio y el tiempo son formas a priori de la subjetividad, imagínense ustedes, ¿no? Y que en cierta medida las categorías del entendimiento permean el conocimiento. Nadie duda que las categorías del pensamiento pueden ser útiles para la comprensión de la realidad. Pero quiero decirle que hasta Hegel, desde lo que Lenin llamaría un idealismo inteligente, criticó desde el idealismo objetivo, ¿no?, a Kant en esa visión un poco subjetivista, ¿no? Decía Hegel, en verdad la filosofía crítica ya transformó la metafísica en lógica, pero como ya se recordó, al igual que el idealismo posterior, dio a las determinaciones lógicas por miedo al objeto un significado esencial subjetivo. Por este motivo, dichas determinaciones quedaban afectadas a su vez por el objeto al que rehuían y quedaban en ellas como un más allá, una cosa en sí, un obstáculo infinito. Hay una crítica abierta, ¿no?, de Hegel a Kant a la cosa en sí. La cosa en sí es el domo, eso que se esconde, ¿no?, detrás de la verdad. Y como Hegel es un filósofo que tiene una postura optimista epistemológica, así que se puede conocer la realidad, aunque se hace desde la idea, porque para él lo determinante es la idea, no la realidad, ¿no? A partir de la tesis de que todo lo real es racional, porque todo lo racional es real, ¿no? Y por eso la crítica hegeliana a Kant está limitada. ¿Por qué? Porque se hace desde una postura muy idealista también, no subjetiva, sino objetiva. Y lo vemos en esta cita de Hegel. La realidad de algo solo está en su concepto. En cuanto es distinto de su concepto, cesa de ser real y se convierte en algo nulo. Fin de la cita. Esto quiere decir que si no tienen los conceptos, no tienen la realidad. Es hacer depender la realidad de los conceptos, de la idea, ¿vale? Y eso es puro idealismo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la crítica de Hegel a Kant tiene algún valor, nadie lo duda, pero se hace desde posturas muy limitadas, ¿no? Y a esa postura que hiperboliza el papel de la crítica, a veces se le ha llamado criticismo. También se maneja el concepto de criticismo cuando es aquellos que solamente critican todo y no proponen nada, ¿no? O criticismo es solamente aquel que se dedica a criticar, y criticar, y criticar, y criticar, y ahí queda toda su filosofía, ¿no? Por eso José Ferrater Mora, en su magnífico diccionario de filosofía, dice, cito, el criticismo es, pues, una parte, una dirección especial de la nociología, consistente en la averiguación de las categorías o formas a priorísticas que envuelven lo dado y permiten ordenarlo y conocerlo. Más, por otra, es una teoría general filosófica que coincide con el idealismo en sus diversos aspectos y que invierte la dirección habitual del conocimiento mediante una reflexión crítica sobre el propio conocimiento. Fin de la cita. Esto aquí, Ferrater Mora está criticando ese subjetivismo, ¿no?, que hay en Kant o que hay en algunos neocantianos, que no solamente los hubo allá en Marburg, en Baden, ¿no?, en aquellos Winkelmann, Ricker, todo aquello, no. También los hubo acá en América. El filósofo argentino Alejandro Korn, que después lo estudiaremos, el mexicano Francisco Larroyo, son connotados neocantianos, ¿no es así? Pero cuidado, su neocantismo no es tan torpe, no. No quiere decir que sus valores en el papel de la ciencia, de la filosofía. Al contrario, bueno, Korn era médico y le dio un gran papel, obviamente, ¿no?, a la medicina, ¿no? Pero realmente hay en la producción filosófica latinoamericana una crítica a esas posturas neocantianas o kantianas en esencia, como hace el filósofo argentino también Arturo Andrés Roy, para quien, cito, la filosofía se caracteriza por ser un tipo de pensamiento que se cuestiona a sí mismo. En tal sentido, podría afirmarse que aún mucho antes de la aparición de Kant, la filosofía se ha organizado como saber crítico, si bien es, a partir del filósofo alemán,
cuando se tomó una clara conciencia tanto de ese carácter como de su necesidad. En cuanto crítica, la filosofía supone además una filosofía de la filosofía. Es decir, lo crítico no se reduce a una investigación de los límites y posibilidades de la razón, con una intención exclusivamente epistemológica. No, es algo más que esto. Se trata de una meditación en la que no solo interesa el conocimiento, sino también el sujeto que conoce. El filósofo en particular en su realidad humana e histórica. De ahí que una filosofía de la filosofía pretenda tener una amplitud mayor que la tradicional crítica de la razón. Se trata, en efecto, de un tipo de crítica más amplio que pretende responder a una problemática que incluye cuestiones relativas a la misma vida filosófica. Fin de la cita de Reich. O sea que si la crítica no sirve para cuestionar la validez de los propios sistemas o corrientes filosóficas, no sirve para nada, ¿no? Realmente la crítica debe ser un instrumento que sea válido para todo. Ahora bien, ya lo hemos dicho, criticar no quiere decir denigrar ni ver solamente los aspectos negativos, ¿no? Nuestro pensador José Martí decía, cito, criticar no es morder, ni tenaciar, ni clavar en la áspera picota. No es consagrarse impíamente a escudriñar con miradas ávaras en la obra bella los lunares y manchas que la fean. Es señalar con noble intento de lunar negro y desvanecer con mano piadosa la sombra que oscurece la obra bella. Criticar es amar, y aunque no lo fuera, no está en que iniciemos época favorable a la agitadora y dura crítica, que en las horas de riesgo y de combate, cuando las penas de la lucha vienen y tintan el ánimo sereno, cuando no sobre firme tierra, sino sobre arena movedísima, fresca a trechos y oscura descansa el pie agitado, es ley suprema y salvadora la hermosa ley de amar. Fin de la cita. O sea que, fíjense cómo invierte totalmente José Martí el concepto de crítica, ¿no? Y no es algo para el odio, al contrario, es para amar. Porque cuando usted critica algo, en primer lugar lo está valorando. Por eso criticar es valorar, ¿no? ¿Así? Si no, ni siquiera le dedicaría atención, ¿no? No le prestaría atención, ¿no? Pero si usted le dedica atención, por algo es, ¿no? Porque lo valora, ¿no? Y si lo critica es porque lo toma en consideración, ¿no? ¿Así? Por eso las críticas al marxismo las hacen muchos, pero tienen que reconocer valores en el marxismo, porque si no, ¿para qué lo critican? ¿No? ¿Así? Y de igual forma, cuando desde una perspectiva marxista se critica a Hegel, o se critica a Kant, o se critica a los posmodernos, como hemos visto, o a los postestructuralistas, o a los reduccionismos que hemos criticado, es porque hemos valorado en ellos algún elemento de, ¿no? Importante, ¿no? Y eso tiene una importancia grande para la praxis pedagógica, fíjense, para la vida educativa, ¿no? Porque la crítica no puede ser limitada a una disconformidad o una simple protesta, ¿no? Las críticas deben ser también orientadas a la desalienación, a enfrentarse los poderes alienantes, ¿no? Los poderes establecidos. La crítica debe ser, y por eso la llamada teología de la liberación y filosofía de la liberación, ambas, o la teoría de la dependencia también en la crítica acá, en el plano económico y sociológico, han jugado un papel muy progresista en América Latina. Paulo Freire, este destacado pedagogo brasileño, decía, cito, aquel conocimiento que no es dogmático ni permanente, pero que existe un continuo proceso de hacerse a sí mismo. Y siguiendo la posición de que no existe conocimiento sin praxis, el conocimiento crítico sería aquel relacionado con un cierto tipo de acción que resulta de la transformación de la realidad. Solamente una teoría crítica puede ser el resultado de la liberación del ser humano, pues no existe transformación de la realidad sin la liberación del ser humano. Fin de la cita. O sea, la crítica es esencial para la transformación de la realidad, pero no solamente para la transformación, ¿no? Sino para ver los valores que hay contenidos en esa realidad, ¿no? Y yo creo que, como dice otro filósofo y economista y jurista brasileño, Antonio Carlos Volckmer, ¿no?
La función de la crítica, sobre todo en la crítica jurídica, es muy pertinente en todo el filosofar. Él dice, cito, sin dudas, la crítica como dimensión epistemológica e ideológica tiene un papel pedagógico altamente positivo, a medida que se transforma como instrumental operante adecuado al esclarecimiento, resistencia y emancipación, yendo al encuentro y respondiendo a las ansias, intereses y necesidades de todos aquellos que sufren cualquier forma de discriminación, explotación y exclusión. Fin de la cita. O sea que para Volkberg realmente la crítica es esencial para toda la actividad, ¿no? Práctica transformadora de la realidad. Ahora, quiero decirle una cosa. En la historia universal de la filosofía, la función crítica ha estado siempre vinculada a un determinado compromiso político, ¿sí? A lo que Antonio Gramsci llamaría condición de intelectuales orgánico, ¿no? De lo contrario, no se entendería por qué Platón fue prisionero y esclavizado, ¿no? Allá en Siracusa, ¿no? O por qué Aristóteles tuvo serios problemas cuando cayó el Imperio Macedonio, ¿no? O por qué Giambattista Vico o Nicolás Maquiavelo tuvieron serias acusaciones, ¿no? De su época del Renacimiento. O Rousseau fuera cuestionado incluso antes de la Revolución Francesa, la que no la vive por haber influenciado en los jacobinos, ¿no? ¿O por qué el filósofo tan idealista y subjetivo como Johann Gottlieb Fichte se paseaba con su espada por su conferencia frente al poder de Napoleón para enfrentarlo, ¿no? Al igual que Hegel, ¿no? Que independientemente de todo, mostró una postura muy de genuflexión ante la monarquía prusiana, ¿no? No se entendería por qué Schopenhauer prestó su lente, su monóculo, para que un oficial prusiano disparara mejor contra los obreros, ¿no? En la revolución del 48 en Alemania, ¿no? O por qué Marx y Engels, sin haber auspiciado directamente la Comuna de París, la apoyaron directamente, ¿no? Pero bueno, más reciente también la praxis de lo mismo de Heidegger con el nazismo, ¿no? Que de Sartre, Althusser, Foucault, Morán con la resistencia contra el fascismo, ¿no? Son expresiones de actitudes políticas, prácticas y críticas de la realidad, como hizo Bertrand Russell al denunciar los crímenes de guerra norteamericanos en Vietnam, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que la filosofía siempre ha tenido una función práctica vinculada a la crítica, ¿no es así? Y en el caso de América Latina, desde que comienza a tener la filosofía un protagonismo profesional mayor, y no hay que esperar al siglo XX, como dice Francisco Romero, ya desde el siglo XIX. Por ejemplo, Juan Bautista Alberdi, que era el decano de filosofía en la Universidad de Buenos Aires, y que proclamaba la decisión de filosofía política práctica, decía, cito, nuestra filosofía pues ha de salir de nuestras necesidades. Pues según estas necesidades, ¿cuáles son los problemas que la América está llamada a establecer y resolver en estos momentos? Son los de la libertad, de los derechos y goces sociales, de que el hombre puede disfrutar en el más alto grado en el orden social y político. Son los de la organización pública, más adecuada a las exigencias de la naturaleza perfectible del hombre en el suelo americano. De aquí es que la filosofía americana debe ser esencialmente política y social en su objeto, ardiente y profética en sus instintos, sintética y orgánica en sus métodos, positiva y realista en sus procederes, republicana en su espíritu y destino. En fin, de la cita de Alberti. Señores, es una convocatoria a la función práctica emancipadora de la filosofía por los derechos civiles, por derechos humanos. Así, todavía existía esclavitud en esta época del siglo XIX, cuando Albert está planteando eso. Y por eso la llamada filosofía de la liberación, que tuvo en Leopoldo Sea en México y en Arturo, en Arturo Andrés Boy también en Argentina, o en Augusto Salazar Bondi en Perú, en su crítica a la dominación, ¿no? Elementos importantes de crítica al capitalismo, de crítica, ¿no? Y por eso es que en realidad toda la filosofía de la liberación toma de la escuela de Frankfurt muchos elementos, especialmente de Horkheimer, ¿no? En la crítica a la teoría tradicional. Horkheimer decía, cito, lo que la teoría tradicional se permite admitir sin más como vigente,
Su papel positivo en una sociedad en funcionamiento es cuestionada por el pensamiento crítico. La meta que éste quiere alcanzar, es decir, una situación fundada en la razón, se basa en la miseria presente. La teoría esbozada por el pensar crítico no obra al servicio de una realidad ya vigente, solo expresa su secreto. Fin de la cita. Eso es sustancial, señores. Eso es sustancial. La diferencia de la teoría crítica en el marxismo occidental respecto al marxismo soviético, que era muy apologético del orden del socialismo real, ¿no? Y esa es la razón por la cual la filosofía de la liberación, sobre todo Enrique Dussel, que se nutrió mucho de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, insistía, y cito a Dussel, la ratio política se transforma en ratio política crítica, en tanto que debe asumir la responsabilidad por los efectos no intencionales negativos de las decisiones, leyes, acciones o instituciones, y lucha por el reconocimiento político de las víctimas de acciones políticas pasadas o presentes. La crítica ético-política tiene pretensión de establecer la no verdad, la no validez, la deslegitimación, la no eficacia de la decisión, norma, ley, acción, institución u orden político vigente e injusto desde la perspectiva específica de la víctima. En este sentido será razón política crítica propiamente dicha. Fin de la cita. Y por eso la filosofía de la liberación que hemos estudiado en el grupo de pensamiento latinoamericano, Universidad Central de las Villas en Cuba, despliega todo un aparato crítico, ¿no? Contra el capitalismo, pero también contra el socialismo real en algunos aspectos, ¿no? O sea, yo creo que la filosofía crítica se deviene en todo el pensamiento filosófico y político, ¿no? Latinoamericano. Desde un venezolano como Francisco de Miranda o Simón Bolívar, que le dio tanta importancia a la crítica, a muchos pensadores y filósofos contemporáneos más recientes, ¿no? Como el caso aquí de Antonio García Nosa en Colombia, como José Carlos Mariátegui en Perú, como Ludovico Silva en Venezuela, como Fernando Martínez Heredia en Cuba, o Agustín Cueva y Bolívar Echevarría en Ecuador, o Gabriel Vargas Lozano en México, que son filósofos que dan a la crítica. Incluso Gabriel insiste en un marxismo crítico. Yo a veces digo, bueno, ¿cómo hablar de un marxismo crítico? Un marxismo que no sea crítico no es marxismo, ¿no? Y yo creo que toda la labor que desarrolló, por ejemplo, Pablo González Casanova como sociólogo y como historiador, ¿no? Fue esencial en la crítica, al capitalismo, en la crítica, a la forma de democracia, ¿no? La labor que ha desarrollado Alberto Saladino García también desde la filosofía crítica, ¿no? En el pensamiento latinoamericano y en la crítica al pensamiento ilustrado. O sea, yo creo que todos los pensadores en América Latina se han nutrido de valiosas fuentes de la filosofía europea crítica para proponer una transformación y un mejoramiento, ¿no? De la realidad social latinoamericana, ¿no? En conclusión, la función crítica de la filosofía ha estado permanentemente desplegada desde la antigüedad, pero yo creo que ha ido incrementando su papel, ¿no? En la filosofía moderna y en la filosofía contemporánea, ¿no? Y claro, todo va a depender del presupuesto que se asuman del concepto de crítica, ¿no? Yo creo que cualquier reflexión, y no solamente de los filósofos, de cualquier científico social, de cualquier profesor, debe tomar en cuenta la diferencia sustancial entre la función crítica que juega en la filosofía respecto a las ideologías que veremos más adelante en otro video, ¿no? Y a demostrar que sin crítica no existe filosofía. Es más, yo diría que una de las razones básicas del saber filosófico es una crítica a todo lo existente, tanto en la realidad como en la subjetividad, y por lo tanto una autocrítica también para perfeccionar el saber filosófico.